Yo amo desmesuradamente al Wei Shushan. Saben que hasta ahorita ha sido mi novela favorita de lo que me han enseñado de Donghua. Maoda Sushi me impactó muchísimo, pero el seriado también está llegando a tocar puntos aquí adentro muy cabrones, ¿eh? Me preocupa que rebase un poco a mi Wei Shushan, porque ya saben que lo amo con locura, lo extraño muchísimo, a veces pienso en él, en esas noches solitarias donde mi esposa no está, y bueno, hacemos locuras, el Wei Shushan y yo, pero bueno, ahorita el cielito se le está ganando, se le está ganando, ahora entiendo por qué Mariposón lo ama con locura. ¡Ok, mis queridos sobrinazos! Bienvenidos una vez más con tu tío Taku09. Y bueno, vengo de la oficina porque estoy súper mega encabronado de cómo nos quedamos los capítulos pasados de Heaven's Official Blessing. Literalmente no aguanto. Los capítulos pasados vimos cómo la pinche familia real son una pinche mierda. Papá, mamá, primo, todos son unos pinches desgraciados, pero por lo menos nos dimos cuenta que el Xinglang se desapegó de todo ese desmadre para poder ser él mismo. Evidentemente tuvo que aprender muchas cosas porque también el güey era medio culerón, porque era quisquilloso con la comida. Vengo en verdad súper mega ardido y evidentemente vamos a ver estos dos nuevos capítulos narrados por nuestra queridísima, talentosísima, guapísima, simpatiquísima Yu Desu. Vamos a ver qué pasa porque en verdad me quedé súper mega hiper ardido. Vamos a ver con qué mamadas salen ahorita, ¿eh? Vamos a ver con qué mamadas salen ahorita. Ay, ¿ahora qué va a pasar? ¡Qué hueva! Estos güeyes están en verdad pero muy desconectados de la pinche realidad. ¿De qué sirve que pida perdón si ya vimos anteriormente cómo la gente lo ovaciona, lo quiere, está con él, aprueba absolutamente todo lo que hizo? Y estos desgraciados de los pinches guachicoleros sabios, entre comillas, quieren que pida perdón y que además se ponga frente a una pared con orejas de burro. ¡Ok! Sí, no es posible. Es que están muy desconectados de la realidad, en verdad, los sabios con la gente del pueblo. Sí, ¿no? Es lo que dije, es justo lo que iba a decir. Es justo lo que dije. Justo lo que dije. Claro, sería muy contradictorio. Sería contradictorísimo. A ver, ¿y si no eligiera entre esos dos caminos? Si eligen lo que es correcto solamente. Es que no nos importa lo que piensen los sabios, lo que piensen los reyes. En verdad, nos vale una tiznada. Lo que importa es lo que opina el pueblo. Los reyes y los sabios están pensando en los dioses que quizá ni siquiera existan, que ya sabemos que sí existen, pero que quizá ni siquiera existan en su realidad, y quieren que pida perdón por algo que el pueblo ha agradecido, ha aplaudido, ha bendecido, o sea, ha justificado y ha sido congruente. El pueblo en verdad es sabio. La gente, esta gente en particular, que creen que son sabios, no entienden absolutamente nada, ni de política, ni de religión, ni de la vida misma. En verdad me desesperan un chingo. ¿Igual es ese camino? Paciencia, paciencia. Háblalo, háblalo, por favor, Chelito, háblalo.
Exacto. El sacerdote principal habla Exacto. por un momento. ¿Piensa su alteza que los miles y millones de devotos que vienen a adorar tienen creencias equivocadas? Las creencias no están equivocadas, solo que este discípulo no cree que sea correcto postrarse. Levantó la cabeza y señaló la estatua dorada, centelleante. Es que lo que sí creo que sucede y pasa actualmente en el mundo es que a veces las religiones están, o las normas que existen en las religiones o que se han manejado durante mucho tiempo en las religiones, con el paso del tiempo hacen que el pueblo se desapegue de ellas porque no tienen la más mínima congruencia. Eso pasa hoy en día con la mayoría de las religiones. Hay muy pocas que siguen siendo congruentes para la gente, y el problema es que los sabios, los religiosos, los devotos, los que siguen las normas tal y como son y no evolucionan esas normas, hacen que el pueblo se desapegue de esas creencias, se desapeguen de esa idea, se desapeguen de esos dioses, pues porque ya no van, pues han perdido esa humanidad, han perdido ese vínculo con la sociedad en general, y cuando pierdes ese vínculo te estancas, y cuando te estancas pues la gente evidentemente te rechaza. El cielito es muy sabio, ¿eh? El cielito es muy sabio. Se convierten en dioses. Para los humanos, los dioses son ancianos, son maestros, Exacto. son luz eterna, pero no son nuestros señores. En ese sentido, deberíamos estar llenos de agradecimiento y admiración, pero nunca de adoración de ídolos. Al igual que la procesión ceremonial. Claro, es que el cielito es un sabio. Debe ser de agradecimiento, de alegría, no de miedo, rogando por complacer, no de intimidación. Sí, exacto, no de Ciertamente, terror. ponerme a mí mismo en una posición de servidumbre. El sacerdote principal permaneció equilibrado y en silencio, pero los otros tres sacerdotes principales adjuntos Estaban parecían emputadísimos, claro, volvieron sus inquietísimos. cabezas hacia atrás. Ocurrió un accidente. No se pudo evitar. Estoy dispuesto a ofrecer 1000 lámparas para iluminar largas noches, como polillas a las llamas. No tengo miedo, pero me niego a inclinar la cabeza por algo que hice bien. Claro, Frente a la pared de reflexión, ¿qué ha hecho alguien mal? es súper congruente el pinche cielito. Pero Feng-Shin, que sometió el mal hecho, tuvo que ser castigado. ¿Dónde está la lógica en todo esto? Claro, ¿dónde está pinche lógica? ¿Dónde estamos esperando lógica, congruencia? El Woshi miró Hasta hacia siento que repito las mismas palabras, pero es que no hay otras palabras para describir este pedo, esta indignación que traigo. te condena. Te disculparías entonces. Si eso sucediera, los cielos están equivocados. Estoy en lo cierto. Me enfrentaré a los cielos y los desafiaré hasta el final. Ese es el cielito. En verdad está dispuesto a retar a los dioses por congruencia, porque sabe que lo que hizo está bien, porque sabe que proteger una vida es lo que se tiene que hacer. Suelta eso. Eres muy valiente para decir esas palabras. Los otros tres diputados Woshis lo vieron, con ganas de hablar, pero se detuvieron. Cállense, En perros. ese momento, se disparó una alarma enorme fuera del salón, como el repiqueteo de varias campanas a la vez. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Los ya no podían permanecer en sus asientos. ¿Y ahora qué Todos pasó? se apresuraron al mismo tiempo, e innumerables brisnas de humo oscuro estaban saliendo. El Woshi dejó escapar un grito desesperado. Va a aparecer un dios. ¿Dónde está Xuan? ¿Dónde demonios ha ido? ¿Cómo ocurrió esto? ¿O se está quemando algo? Varios guardias ¿Qué pasa? habían- ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que lideraba era Shushisho. Shushisho. Estoy aquí, no sé qué pasó. La puerta estaba cerrada, pero de repente se abrió sola. El Woshi se tiró del pelo. ¡Rápido! ¡Tráeme un nuevo tarro sellador de almas! Dentro de cada panel había varios frascos de arcilla, jarrones de porcelana, cajas desgastadas y así sucesivamente. Cada uno de estos contenedores se había colocado originalmente de forma segura, con las tapas rojas bien colocadas, las aberturas selladas con talismanes amarillos inscritos con los hechizos carmesís. Pero ahora, muchos fueron destrozados y muchos más continuaban cayendo del estante. ¿Qué va a pasar? Pues ¿Qué va a aún pasar? no ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está Los pasando? contenedores de sellado de almas. Tenía cada uno un demonio o un fantasma. Y- Que alguna vez habían causado estragos sellados dentro. Y una pagoda negra existía en Le van a echar la culpa al cielito. Le van a echar la culpa al cielito o al mariposín. Santa y limpia para mantenerlos reprimidos. Y todos habían escapado. Es demasiado tarde. Gritó Xielian. Inmediatamente pateó las Güey, son puertas. coincidencias que no deberían de existir. Finalmente encadenaba la puerta. Había sido rota por los espíritus resentidos. Así que Xielian desenvainó su espada. Usó la punta y escribió algunos caracteres. Luego la clavó al suelo. Trajo consigo más de 200 espadas cuando ingresó a la montaña. Órale. Sabía la que llevaba sobre sí casi todos los días. ¡Órale! Cada una era una espada incomparable y singular. Chíngatelos. Esa espada, habiendo sido maliciosamente insertada al suelo, cerró la puerta y solo se escucharon los sonidos de los espíritus resentidos dentro de los disturbios y los rugidos. Una vez que salieron de la pagoda negra, miraron hacia arriba y sobre cada una de las cumbres
A ver, voy a decir una tontería, pero ahora entiendo, creo que por qué el mariposón coleccionaba también espadas, ¿no? De alguna manera también siguió esto que vio con el cielito y pues por cualquier pedo, pues ahí tienes un chingo de espadas y cualquiera te puede cubrir. Evidentemente ya sabemos que el mariposón tiene la espada del ojito nepe y que es muy poderosa, pero pues ahora entendemos por qué tiene un almacén lleno de espadas, cabrón. Y todos los espíritus resentidos corrían hacia el cielo, volando hacia una Le van a sola echar la culpa, dirección. le van a echar la culpa. Vas a ver que le van a echar la culpa al mariposín o a este güey. ¿Por qué todos vuelan hacia allí? Preguntó Shuan. El sacerdote principal gritó. ¡Eres tonto! ¡Es el pabellón Xianle! El grupo corrió como el viento, y en un abrir y cerrar de ojos llegaron a la cima de Xianle. ¿Qué está pasando en ese pabellón Xianle tuyo? Todos los demonios y fantasmas están siendo traídos. ¿Qué es lo que pusiste exactamente dentro? ¿Qué le pusieron? Exigió el Woshi. Xielian también estaba desconcertado. Nada, solo... ¿Solo qué? El mariposín. Xielian de repente recordó. El Ese mariposín. niño pequeño. Entonces, Sushi Shon gritó. Woshi, esto es malo. El lugar de su alteza está en llamas. Efectivamente, una esquina del pabellón de Xian estaba encendida. Las El llamas chavito lo estaban llamó, encendidas. el chavito lo llamó, el mariposín lo Las llamó. nubes negras que se alzaban. Sin embargo, al pie del monte Taizan, todos aquellos en la capital real que no se habían acostado, no tenían idea de lo que estaba sucediendo cuando presenciaron la escena desde lejos y estaban arrastrando a otros con entusiasmo para mirar con asombro. Vergonio. ¡Wow! Los grandes inmortales en la montaña divina están llevando a cabo una ceremonia. ¡Qué escenario! Pronto, el grupo de ellos llegó A ver, ese pueblo no es tan sabio. Xielian no tenía demasiados sirvientes, por lo que varios cultivadores de las otras cumbres se habían apresurado, extrayendo agua del pozo, desesperadamente tratando de apagar los incendios. Todos los espíritus resentidos de todo el monte Taizan se habían reunido allí, en el pabellón Xianle. El pabellón Xianle estaba completamente negro. No se podía ver nada. A ver, ahora entiendo por qué el mariposín, cuando fue mariposón, no se enojó tanto con el cielito cuando sin querer quemaron todo el lugar donde guardaba las armas. Pues básicamente le había hecho lo mismo, ¿no? Entonces como que dijo, bueno, pues estamos medio a mano. No sabemos si lo hizo adrede o no, todavía no lo sé. No creo que lo haya hecho adrede, pero creo que el ojo va a tener algo que ver. Creo que el resentimiento que le tiene al primo va a tener algo que ver. Pero pues bueno, ahora entendemos perfectamente por qué de grande el mariposón no le reclamó nada, solamente se preocupó por él porque sabe que está toda madre y posiblemente el cielito lindo se va a preocupar por él en este momento, lo va a proteger de todos los guachicoleros para que no le haga nada a pesar del incendio que está ocasionando sin querer o no sé. ¡Fengxing! ¡Munchin! Los dos habían dibujado una matriz de protección para no permitir que los espíritus malignos invadieran, resistiendo. Verga, se puso fuerte, se puso fuerte. Fengxing sonó. Este niño es extraño. Todos esos espíritus vinieron a él. Solo entonces, Xielian se dio cuenta de que detrás de las dos siluetas había otra pequeña sombra que parecía estar arrodillada en el suelo, con la cabeza entre las manos, y gritó: ¡No soy yo! ¡Deja de aguantar! ¡Déjenlo ir! Munchin gritó de No vuelta. mames. No podemos dejarlo ir. Si lo hacemos, esas cosas se volverán locas. Tranqui. Déjame encontrarla mejor. Xielian lo interrumpió. No temas. Déjalo ir. Ahora. Munchin apretó los dientes y dejó caer las manos, junto a Fengxing al mismo tiempo. Efectivamente, con las restricciones quitadas, esos espíritus resentidos chillaron y comenzaron a enloquecer. Sin embargo, en el siguiente segundo, Xielian extendió la mano a la velocidad del rayo y ahogó una nube de humo negro. En ese momento, Xielian inmediatamente reconoció al más fuerte y lo ahorcó, sin darle ninguna oportunidad. Vientos, Y con cielito. un solo apretón, ese espíritu resentido se desintegró en nada, en su palma. Inmediatamente después, los cuatro Woshis levantaron sus mangas y gritaron: ¡Regresa! Ese enjambre de espíritus resentidos, habiendo perdido a su líder, volaron al azar alrededor del pabellón Xianle, como moscas sin cabeza, hasta que finalmente no tuvieron más remedio que rendirse, y de mala gana regresaron al sello dentro de las mangas del Woshi. Los otros cultivadores continuaron apagando el fuego restante, y solo hasta que el humo se dispersó gradualmente, Xielian vio claramente las figuras de los Güey, hombres. ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho el chavito? Estaban medio arrodillados en el suelo, todavía en estado de shock. Detrás de ellos, el niño todavía sostenía su cabeza sin pronunciar una sola palabra. El Woshi entró y habló después de una sola. Le van a echar la culpa, van a echar la culpa. Este niño. Fengxing dijo que todos los espíritus resentidos iban tras él. ¿Qué está pasando? Ese es el niño que se había caído de la muralla de la ciudad durante la procesión ceremonial celestial de Shangyuan. Los Woshis fueron tomados por sorpresa. El sacerdote principal exigió: Ahí van. ¿por qué lo trajiste aquí? Ahí van a echarle la culpa. Chingada madre, ya sabía. Y en cambio le preguntó a Fengxing: ¿qué hizo para traer a todos los espíritus resentidos de las pagodas negras? ¿Se echó un pedo? ¿Qué hizo? Todavía estaba en un cabestrillo y se puso de pie. No sé lo que hizo. Esos espíritus resentidos encendieron la luz de las velas y quemaron las cortinas con la esperanza de obligarnos a salir. Gracias a Dios, su alteza llegó rápidamente e inmediatamente
¿No lo curaron? ¿Los espíritus no lo habrán curado al mariposín? Todos estaríamos muertos junto con la matriz. Oye, está muy cabrón el mariposín desde chiquito, ¿eh? Shin cerró los ojos y bajó la cabeza. Al lado, los sacerdotes ya habían rodeado a ese niño, observándolo de cerca. Washi, hay algo que le pasa a ese niño. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Mes, año y hora. Horner No, pues no tenemos idea, güey. de todos, tenso por la hostilidad, y solo lo miraba fijamente, sin hablar. Shielian alentó amablemente. Solo dile, el Washi solo quiere contar tu fortuna por tu propio bien. No, es que le va a tener que decir que nació en el IMSS. O sea, pues ahí no vas a ver ni su fecha de nacimiento ni nada. En voz baja. Ah, sí lo dijo. Washi frunció el ceño y comenzó a calcular con los dedos. La gente de alrededor lo miró, hablando en voz baja, y vieron que su expresión se volvía cada vez más tenue. Shielian miró y se volvió más y más solemne también. El sacerdote principal no parecía ser más que un tierno joven de 30 y tantos años. Pero Shielian sabía mejor que la mayoría de lo poderoso que era su maestro para poder gobernar el sagrado pabellón real. Sin embargo, si el Washi principal trabajaba su arte, no habría errores. Un rato después, más y más sudor frío corría por la frente del Washi. Y él se van a dar cuenta que es el mariposón. Nuestra estrella que arruinó la procesión ceremonial celestial, que los espíritus de las pagodas negras excitaron a Y ahí va. el pabellón Shannon también se haya quemado. Esto es realmente... ¿Realmente qué? Shielian preguntó. El Washi se secó el sudor y de repente retrocedió una milla. Alteza, realmente recogió algo que no debería tener en la montaña. ¿Qué Ese es? niño pequeño es tóxico. Su destino nació de la estrella más ominosa, destinado a traer la desgracia y la destrucción. El tipo de que el mal ama más. Quien quiera que lo toque tendrá una desgracia sobre ellos. Quienes se acercan perderán sus vidas. Antes de que siquiera terminara, hubo un fuerte grito y Honner se levantó en un salto, corriendo hacia el sacerdote principal para derrotarlo. Su voz era tierna, pero sus gritos estaban llenos de rabia, como si su corazón estuviera lleno hasta el borde, con un dolor y una angustia indescriptible. A decir, no soy ese, no soy ese que dice, no soy esa. El niño estaba cubierto de lesiones, pero él tiró y golpeó, como un perro rabioso de ojos rojos, violento y agresivo. Los diputados sacerdotes principales bloquearon a Honner y el sacerdote principal retrocedió, gritando: ¡Haznos salir de la montaña! ¡Rápido! ¡No lo toques! ¡Lo digo en serio! ¡Esa fortuna es demasiado tóxica! ¡No lo toques! Los Washis adjuntos... Y se puso perro, ¿eh? ¿Qué hizo? No sabían si actuar. Al ver que todos lo evitaban como si fuera una serpiente venenosa, ese niño se sorprendió y comenzó a golpearlo aún más fuerte, Tómala. mordiendo y gritando: ¡No lo soy! ¡No lo soy! Sí, pues no lo es. De repente, un par de brazos lo envolvieron alrededor de la Va a ser el cielito. rodeando su pequeña forma. Una voz vino desde arriba de su cabeza. No lo eres. Sé que no lo eres. No llores. Qué lindo ese cielito, lo amo. No lo eres. Ese niño apretó sus labios con fuerza, agarrando ese par de mangas blancas como la nieve alrededor de su cintura. Con un apretón mortal, se obligó a contenerse por un largo tiempo, pero al final no pudo. Un chorro de lágrimas de repente rodó Pobrecito. por su redondo y se echó a llorar. Pobrecito, el mariposín. Firmemente, no eres tú, no es tu culpa. Oigan, estuvo fuerte. Este capítulo estuvo bueno porque en la historia hay gente que nace con ciertas habilidades, ¿no? A veces cuando el ser humano no comprende esas habilidades, y yo creo que este es el caso del mariposón, nació con un poder que no sabe por qué nació con ese poder, no sabe si alguien se lo otorgó, no saben si fue de nacimiento, pero pues él tiene la capacidad de atraer estos espíritus, de hablar con estos espíritus, de tranquilizarlos quizá, por eso es el rey de todos los fantasmas. Y vemos que no todos los fantasmas son malos, como tampoco todos los del cielo son buenos. Aquí es donde creo que empezamos a entender un poquito más la esencia del mariposín, evidentemente también la esencia del Shenlan, que él es incapaz de juzgar a alguien hasta que no vea que cometa actos como los que el primo cometía. Porque vamos a ver hasta dónde llega el poder del mariposín. Ahí tiene 10 años y sin embargo tiene la fortaleza no solamente para seguir poniéndose de pie, sino para poder controlar a estos espíritus o llamarlos o tener ese imán con ellos. Honner se dio la vuelta, metió la cara en el pecho de Shielian. Ay, qué lindo. Este lamento no contenía palabras, absolutamente sin sentido, y no era nada como el sonido de un sollozo, pero sin embargo, era espeluznante y terrible. Pobrecito. Sin mirar quién eran, sonaría como los gritos desesperados de un hombre adulto que se está desmoronando, o el forcejeo de una pequeña bestia con su garganta abierta por un cuchillo, como si solo con la muerte inmediata pudiera aliviarlo. Cualquiera que podía hacer ese sonido, simplemente no debería venir de un niño de 10 años. Sí, no. Todos estaban conmocionados. Un momento después, el Washi dijo: lo digo en serio. Es mejor dejar
A ver, antes de que escuché la pendeja que diga el guachi. Es muy tierno lo que acaban de describir porque es un niño de 10 años que ha sufrido muchas cosas. Y encontrar unos brazos cálidos que te abracen y que no te culpen de las cosas que estás generando sin querer. Es muy bonito y también es muy doloroso, ¿no? Porque no todo mundo, y lo vamos a ver otra segunda con los guachis, no todo mundo va a creer en él, no todo mundo cree en él, todo mundo lo tacha como alguien maligno, todo mundo simplemente ve su mirada como algo demoníaco, ¿no? En los capítulos pasados había comentado que veían esa mirada porque pues el güey había sufrido y que había todo este resentimiento. Pero el resentimiento no solamente es por lo que sufrió, sino por la percepción que pueden llegar a tener de él, de algo que él quizá no puede controlar, que es llamar a estos demonios, que es llamar a estas sombras, generar ciertos estragos que no conocemos bien toda la historia del mariposón. Entonces encontrar brazos tan cálidos como los del cielito, donde no hay un juicio de por medio, sino hay amor de por medio, sino hay intento de comprensión de por medio. Ay, es fuerte. Pobrecito del mariposín. Ahora entiendo por qué ama tanto al cielito. Me conmovió. Estoy a borde de las lágrimas. Me voy a aguantar porque seguramente te voy a emputar con lo que van a decir estos pinches guachicoleros. Su Alteza, suéltelo. Tenga cuidado de... Cállate. Pero al final, no tuvo el corazón para continuar. Está bien, dijo Shielian. Ese es su Shishon, sin embargo, estaba bastante preocupado por el bienestar de su Alteza. Su chicha nos vale madres. Estaba manchando de sangre y mocos toda la túnica blanca de Shielian. Pobrecito. Corrió para tirar de ese niño pequeño, reprendiendo. Pequeño niño, no puedes. Oh, su chichón más para allá. Mientras más tiraba, más fuerte se aferraba el niño a Shielian, negándose a soltarlo sin importar. Claro, pues es el único donde se puede agarrar. Es el único bote salvavidas que tiene en el mar de odio que tiene. 3 o 4 personas más se adelantaron para tratar de quitarlo, pero enseguida se aferró a Shielian como un pequeño mono. Shielian lo encontró divertido y lamentable, y sostuvo Divertido, el loco. con una mano, rotando suavemente hacia arriba y hacia abajo esa pequeña espalda de macana. Pobrecito. Levantaba la otra, después de asegurarse de que solo se quemó el edificio y no ninguna de las personas. Los que vinieron a ayudar a apagar los incendios comenzaron a limpiar los alrededores, sintiéndose bastante perturbados por todas las gemas y tesoros preciosos carbonizados. Es lo de menos, el dinero es lo de menos, los tesoros. Lo importante es que la gente esté bien. Más problemáticas. Pero aparte de eso, Shielian realmente no tenía nada importante almacenado en el pabellón Xianli. Los artículos más preciados fueron su colección de más de 200 espadas atesoradas, pero estaban hechas de metales duraderos. Ahora entiendo muchas Todas cosas. estaban forjadas en llamas de todos modos, así que todas estaban ilesas. En cuanto a Honjoner, todavía estaba firmemente Honjoner. aferrado a Shielian, y después de haber llorado hasta el agotamiento, se quedó dormido. Shielian había querido llevarlo al monte Taizong. Pobre chavito, le pasó de todo ese día, ¿no? Pero el sacerdote principal le pidió que primero visitara el pabellón Xishan, por lo que Shielian también llevó al niño. Metiendo a ese niño pequeño en el futón, enderezando las mantas, Shielian dejó caer la cortina de la cama y salió de la habitación con Feng Xin y Mu Qing a cuestas. Guoxi, es realmente horrible el destino de este niño. El sacerdote principal frunció los labios. ¿Por qué no lo piensas por ti mismo, después de que apareció? ¿Qué sucedió después? Los tres permanecieron. Si se dan cuenta cómo a veces tener ciertos preconceptos en la cabeza hace que puedas tener un juicio pues muy equivocado sobre una persona, sobre todo cuando se trata de un niño, ¿no? Como que un niño pues es muy complicado que tenga un grado de maldad. Entiendo que existen, pero lo que me gusta del cielito es justo eso, ¿no? Que él está rompiendo constantemente prejuicios que puede llegar a tener en la cabeza, prejuicios que aprendió tanto de su familia como de la sociedad, ¿no? En los capítulos pasados nos dimos cuenta justo porque tiene esta separación con su familia, porque tiene esta distancia con ellos, porque al final de cuentas él empieza a comprender muchas cosas, él empieza a observar, él pone atención para poder comprender cómo puede ser un mejor hombre, porque trata de sacar lo mejor de él a través de lo que hace y la única manera para poder hacerlo es poniendo mucha atención en estas contradicciones que puede tener la vida, cómo puedes encaminarlas hacia otro lugar. Y en este momento lo está haciendo con el niño, ¿no? Porque es el único personaje de todos los que estuvieron en el entorno que no solamente comprendió que era un niño, sino que lo abrazó, que tuvo empatía con lo que estaba sufriendo, que estaba creyendo en lo que le estaba diciendo. Mientras todos los demás, solamente por el miedo, se dejan llevar. Y el miedo genera que todos estos conceptos que tú tienes generen estos prejuicios y generen de alguna manera esta barrera para poder tener realmente la empatía con ellos. Y es lo que pasa en el mundo, que a veces las barreras que tenemos de las cosas, de la vida, de las personas, del mundo en general, vienen a través de los miedos. Y a veces los miedos son solamente chaquetas mentales que tenemos que romper y que hay que hacer un trabajo para poder romperlas, como creo que el cielito lo hace muy bien. Me da mucha
Me da mucho sentimiento porque es muy bonito ver en una novela que existan personajes como estos, ¿no? No sé si en la vida real existan, la verdad es que no creo que el ser humano, sobre todo el ser humano actual, tenga esa capacidad de conciencia, esa capacidad de sabiduría, esa capacidad de reflexión como la tiene el cielito. Pero al momento de verlo, pues sí me conmueve porque es un ejemplo de vida. A veces menospreciamos este tipo de novelas porque o son anime o son donghua o porque son historias para jóvenes o para niños, o justo a través de los prejuicios sin saber. Pero hay tanta profundidad en lo que hemos estado viendo desde hace muchos capítulos que es una serie totalmente recomendable, ¿no? Es una novela totalmente recomendable para, pues, para todas las edades. Es bellísima. Y este personaje del cielito, sí, pues, sí mueve muchas cosas, ¿no? Porque hay gente que aspira a tener dinero, hay gente que aspira a tener poder, hay gente que aspira al éxito. Y yo me considero que soy gente que aspira a terminar siendo una persona como el cielito. Y conmueve, porque siento que a mis 44 años falta un chingo para acercarse un poquito a este tipo de personajes. Y puede ser muy ridículo para mucha gente esto que estoy expresando. Continuemos porque estoy un poco sensible. Me gustó, estos dos capítulos me están gustando mucho. La desgracia. Efectivamente, lo seguía como una sombra. ¿Hay alguna manera de romper esto? Preguntó Shielian. ¿Romper esto? Ay, vale, cochicolera, es una pendejada. ¿Quieres decir cambiar su destino? Shielian asintió. El Washi dijo: Su Alteza, no ha aprendido de mí el arte de la adivinación, por lo que cuando se trata de asuntos como estos, realmente no entiende nada. Si lo hicieras, no habrías preguntado. Que es cerrado el guachicolero, ¿eh? Por favor, ilumíneme, Su Alteza. Todavía recuerda ese día cuando acababa de cumplir 6 años. Cuando Su Majestad y la Reina me invitaron al palacio a decirle su fortuna. Esa pregunta que le hice. ¿Te refieres a las 2 personas y la taza de agua? Ese año, el Washi le había hecho muchas preguntas a Shielian para ayudar a contar su fortuna. Había hecho preguntas con respuesta y otras sin ellas. Y con cada respuesta que Shielian daba, el Washi elogiaba al niño, haciendo sonreír al rey y a la reina con placer. Muchos intercambios de esa conversación se pasaron luego como historias encantadoras. Pero había una pregunta a la que, cuando Shielian respondió, el Washi no hizo ningún comentario. Muy pocos sabían los detalles. Ni siquiera Feng Xin. A ver, sáquenla, ya hice mucha emoción, sáquenla. Personas y una taza de agua. El sacerdote principal habló. 2 personas caminaban por el desierto, a punto de morir de sed, y solo había una taza de agua. El que bebe vive, el que no muere. Si fueras un dios, ¿a quién le darías esa taza de agua? Aún no hables. Preguntaré a los otros 2 y veré cómo responden. Ah, es buena pregunta esa, De ¿eh? sus palabras fueron dirigidas a los A ver, antes de que la conteste el cielito lindo, si yo fuera un dios y le tuviera que dar agua a 2 personas, ¿qué haría? Es una gran pregunta. Híjole, es que si eres dios puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas dividir el agua. Híjole, es una gran pregunta. La voy a reflexionar porque está buena la pregunta, está muy buena, es lo que me gusta. También en el donghua vimos al final, casi al final cuando vimos los flashbacks, cuando el cielito le estaba dando reflexión al Generación Z, también unas preguntas interesantes y la manera que respondió el Generación Z fueron acertadas. Ahí es donde nos damos cuenta que yo todavía no estoy preparado porque no sé cómo responder una pregunta así. No tengo idea qué respondería, vamos a ver qué dice. Muchi contempló y respondió con cautela. Puedo preguntar, ¿quiénes son esas 2 personas? ¿Cómo son sus naturalezas? No, es que no puedes preguntar eso, porque los dos son iguales, Solo se güey. puede tomar una decisión una vez que se conocen todos los detalles. Feng Xin, por otro lado, respondió. No lo sé, no me preguntes. Diles que decidan entre ellos mismos. Shielian soltó. El Washi le advirtió. ¿De qué te ríes? ¿Recuerdas cómo respondiste? Shielian educó su expresión y dijo solemnemente. Dale otra taza. Al escuchar esto, entre Feng Xin y Mu Qin, uno torció su expresión, el otro bajó la cabeza, como si no pudiera soportar escuchar. Híjole, sí.
Fue una gran respuesta porque lo que les decía hace ratito, si eres un dios, pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Yo les contesté, divides el agua, se lo quitas a los dos. Pero dividir el agua, pues justo es darles otra taza. Es una gran respuesta. Y justo es que solamente la gente sabia puede llegar a ese tipo de respuestas porque yo me acerqué un poco en el sentido de que dije, bueno, pues que si soy un dios, pues se los daría igual. Yo no dudé en que si una fuera buena, una fuera mala en la historia de las personas. Yo pensé, son seres humanos, necesitan vivir, sean buenos o sean malos, soy Dios, ¿qué haría? Y mi respuesta pues fue dividir el agua o quitárselas a los dos. Es igualdad. Y el cielito respondió mucho más interesante. Para que vean que todavía me falta mucho para llegar al cielito lindo. Sí. Si fuera un dios, definitivamente claro, usaría otra taza. Claro. El Washi sacudió suavemente esa taza de piel Claro. en su mano y el té se arremolinó en la taza, como si estuviese vivo. Lo amo. Él continuó. Amo al cielito, verga, me hace llorar. Buenas o malas son limitadas. Al igual que este vaso de agua, solo hay uno. Una vez que lo hayas bebido hasta el final, no quedará más para los demás. Pues sí, güey, pues estás el otro debe recibir menos. entiendo la lógica de guachicolero, pero su lógica es a través de la experiencia humana. Y si la experiencia humana también va hacia la parte de la imaginación como para crear dioses y saber que estos dioses son todopoderosos, pues tendría que tener el mismo pensamiento de un dios. Aunque fuera solamente de la imaginación, el dios puede hacer lo que quiera. Es inconcebible para nosotros. Es como pensar en un extraterrestre. Los extraterrestres no tienen por qué vivir como nosotros vivimos. La experiencia que nosotros tenemos, la experiencia que nosotros conocemos es particular del ser humano, de la gente terrestre. Pero si un cabrón viene de otra pinche galaxia y tiene tres pinches nepes y tiene tres culos, pues no está mal. Para ellos quizás es el güey más guapo del mundo, porque dentro de su experiencia, su conocimiento, sus recuerdos, su cultura, su esencia, pues es así, cabrón. Así también podemos imaginar a los dioses. Los dioses pueden generar lo que quieran. Podemos imaginar que existen los dioses. Podemos darles esa fortaleza, pero a través de eso que nosotros creamos, pues sabemos que pueden hacer lo que sea. Podrían crear otra taza. Sin embargo, el guachicolero aquí responde a través del pensamiento humano, del raciocinio humano. Y ahí es donde los sabios se pueden llegar a equivocar. Ahí es donde los estudiados se pueden llegar a equivocar. Ahí es lo que marca la diferencia y lo que estuvimos viendo en los otros capítulos, en donde los sabios ni los reyes que demeritan al pueblo, porque es a través de la experiencia que los rechazan, que tienen un prejuicio a través de la pobreza, a través de la ignorancia, a través de muchas cosas, pero el pueblo también evoluciona, que eso lo hablamos en el capítulo pasado. Pero bueno, vayamos. Conflictos se deben al hecho de que hay muchos en este mundo, pero solo una taza de agua. Y sin importar a quién se le daría, habría una buena razón. No creo. ¿Quieres cambiar el destino? Es difícil. Estás equivocado, guachicolero. Eres muy capitalista, por así decirlo. La vida de otra persona también cambiará y se crearán más rencores. Una vez dijiste que solo le darías otro vaso de agua, justo como hoy querías elegir un tercer camino. Tu intención es expandir la fuente. Claro. Un pensamiento hermoso, pero te diré que es imposible. Para ti es imposible. Pero no estuvo de acuerdo. Claro que no vas a estar de acuerdo. Aún así, no refutó. Gracias, Washi, por tu sabiduría. El Washi bebió. Es tan noble, si yo le hubiera mandado a chingas, madre. Cierra el hocico por tu sabiduría, cabrón. ¿Sabiduría o no? No escuchaste de todos modos. Sí, claro que no escuchó, le vale verga lo que digas, güey. Nomás te da el avión, es el avionazo. A ese güey le dicen el Afganistán porque da puros avionazos en las Torres Gemelas. Con todo respeto a la gente que vivió allá, que vivió ese pedo, es una bromilla pendejita, perdóname. Tienes el talento, la ambición, el corazón y no tienes miedo al trabajo duro. Tienes un fondo prestigioso y una naturaleza compasiva. Nadie es más adecuado para el título de querido de los cielos. Es hermoso el cielito, lo amo, ¿eh? Estoy un poco preocupado, sobrinos, porque yo amo desmesuradamente al Wei Shushan. Saben que hasta ahorita ha sido mi novela favorita de lo que me han enseñado de Donghua. Noda Sushi me impactó muchísimo, pero el cielito también está llegando a tocar puntos aquí adentro muy, muy cabrones, ¿eh? Me preocupa que rebase un poco a mi Wei Shushan, porque ya saben que lo amo con locura, lo extraño muchísimo, a veces pienso en él, en esas noches solitarias donde mi esposa no está, y bueno, hacemos locuras, el Wei Shushan y yo, pero bueno, ahorita el cielito se le está ganando, ahora entiendo por qué Mariposón lo ama con locura. Aunque ya has alcanzado un nivel tan alto, hay algunas cosas que todavía estás muy lejos de entender. Y otras no puedes enseñar. Para ti. Igual que el gran salón marcial. Aunque muy pocos pudieron pensar tan lejos, que fuera capaz de llegar a tales pensamientos a tan
Es muy impresionante. No se crea como el único que ha tenido tales pensamientos en este mundo. Tranquilo, tranquilo, no estamos compitiendo, güey. Estamos compitiendo, estamos siendo nosotros mismos. Las cosas de las que hablaste hoy ya fueron dichas por otras décadas, quizás hace siglos. No compares, mi rey, no compares. Sus voces eran demasiado pequeñas, así que no fueron escuchadas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es eso? Shillian tarareó y respondió: porque incluso si lo pensaban, nunca actuaron, y no estaban lo suficientemente decididos. ¿Y tú? ¿Qué te hace pensar? Es que lo que acaba de decir el cielito. Ay, no sé, estoy muy sensible el día de hoy, mis queridos sobrinazos, mis queridas sobrinazas, Joan, pero, güey, qué respuesta. Es que una cosa es abrir el hocico y otra cosa es actuar. Y otra cosa es ser congruente con lo que hablas. Sus voces eran muy tenues, pero no eran tenues solamente por lo que decían, sino porque no lo hacían. Y creo que el cielito, hasta ahorita lo que hemos visto, ha sido muy congruente. Y ahora entendemos por qué su futuro es como es. No es un rey, es el rey de la basura, como le dicen. Pero es el mejor rey que existe de lo que hemos visto. Lo amo. Ah, ya, me está ganando con este capítulo el cielito muy cabrón. Me está ganando cabrón. Washi, ¿crees que puedo ascender? Preguntó Shillian. El Washi lo miró y dijo: si no Sí, puedes claro que puedes ascender. entonces nadie puede. Es solo cuestión de tiempo. Shillian sonrió. Entonces, solo mira. Señaló hacia el cielo. Si un día asciendo, seguramente haré todo lo que dije hoy y me convertiré en un gran poder para contemplar. Feng Xin y Mun Xin, quienes estaban detrás de él, Lo amaron. habiendo escuchado su Lo amaron, voz, lo amaron. ambos levantaron inconscientemente la cabeza. Yo también la iba a hacer ahorita. Yo también la iba a hacer, pero me dio pena con ustedes. Y la luz que brillaba en los ojos de Mun Xin era exactamente igual a la de Shillian. El sacerdote principal asintió. Muy bien, esperaré y veré. Sin embargo, no creo que sea bueno para ti ascender demasiado pronto. Oh, Déjame preguntarte, ¿qué es el camino? Shillian inclinó la cabeza. Como has dicho, lo que se camina es el camino. Eso es correcto, dijo el Washi. Pero no has caminado lo suficiente. Entonces, creo que es hora de que tomes un paseo por la montaña. La cara de Shillian se iluminó. yo también quiero seguir caminando sobre nuestro champ. Yo necesito ya una andadera. Una andadera. Ya estoy muy viejo, me duele la espalda, me duelen las rodillas, me truenan las rodillas de una manera impresionante. Pero qué bonita frase. Cumples 17 años este año. Apenas 17. Y ganar algo de experiencia a través de los viajes en el exterior. Eso es excelente. Si pudiera ir más lejos, podría concentrarse en seguir su propio camino. Justo en ese momento, el Wash agregó: Su Alteza, a lo largo de los siglos ha habido un dicho que se ha transmitido como si fuera la verdad definitiva. Pero, en realidad está mal. Solo que nadie se había dado cuenta. A ver. ¿Qué dicho? Cuando los humanos ascienden, se convierten en dioses. Cuando los humanos caen, se convierten en fantasmas. Shillian pensó: ¿hay algo de malo en eso? El Washi respondió: por supuesto que está mal. ¿Por qué? Recuerda, cuando los humanos ascienden, siguen siendo humanos. Cuando caen, siguen siendo humanos. Shillian masticó esas palabras y el Washi le dio unas palmaditas en el hombro y miró hacia atrás. En cualquier caso, en cuanto a ese niño, no dejes que te preocupe demasiado. Todos tienen su destino. Sin embargo, esa misma noche, fuera de las expectativas de todos, ese niño escapó del sagrado pabellón Y se nos fue. y lo que estaba más allá de las expectativas de todos. Después de sus viajes, a la edad de 17 años, el príncipe heredero del reino de Xianlu, Shillian, derrotó a un fantasma sin nombre en el puente Jinan. Ole. Ascendió a los cielos en medio de los rugidos de truenos y relámpagos. Fue la conmoción de los Es tres. lo que vimos al principio del anime del Donghua. ¡No mames! Después de la tragedia, de los corajes, de la impotencia que estuvimos viendo en los capítulos anteriores y un poco lo que empezó a suceder en este capítulo, llegamos a algo bellísimo. Yo no sé si hablar del capítulo o hablar específicamente de todos estos mensajes tan importantes, tan bellos, que lustran el corazón, lustran el alma. Es que el cielito es una maravilla, porque vemos justo en el capítulo, no sabemos qué sucedió, pero el mariposín, cuando entra a una parte del templo, empieza a jalar todos estos fantasmas, empieza a ver un incendio, empieza a ver todo un desmadre. Evidentemente los guachicoleros dicen: no mames, es pinche culpa del chavito ese, ¿por qué lo trajeron aquí, la chingada? Sin embargo, Xianliang, sin pensarlo, sin dudarlo, abraza al niño, lo apapacha, a pesar de que todo el mundo lo está juzgando, lo está criticando, lo está señalando, lo está haciendo responsable de lo que está sucediendo. El cielito hace
todo lo contrario. Simplemente lo abraza, le da la calidez humana que necesita para que el niño se sienta tranquilo. Y a partir de eso empieza este momento entre el huachicolero y el cielito, en donde hablan de la sabiduría que tiene el cielito desde temprana edad. Y pues es maravillosa, porque justo es el reflejo de lo que acaba de suceder. El cielito no juzga, ve a un niño, ve a un ser humano, ve la fragilidad que todo ser humano tiene, no importa la edad que tengas, y la única manera para poder fortalecer a esa criatura es con un abrazo. Y justo esta plática que empiezan a tener el huachicolero con el cielito va mucho de eso, va mucho de romper prejuicios, va mucho de romper formas de pensar, va mucho de romper todo lo que nos enseñaron. Es transformarse uno como individuo, empezar a contemplar la vida de una manera particular y diferente, ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Y el huachicolero pues nos enseña cómo el cielito desde temprana edad tiene esta capacidad de discernir de todo lo que se le enseña, de todo lo que aprende, de todo lo que ve, no importa si es de la sociedad o de su propia familia, y a través de eso genera acciones. Yo creo que para él el bien y el mal es exactamente lo mismo. Al final termina muy bien donde dice que la gente que asciende se vuelven dioses, pero siguen siendo humanos, y la gente que desciende se vuelven fantasmas, pero siguen siendo humanos. Al final de cuentas no es el bien y el mal, sino es la manera que tú tratas con el bien y el mal, la manera en que tú trabajas con el bien y el mal, la manera en que tú tratas de orientarte a ti mismo a entender esa línea tan delgada que es el bien y el mal, porque al final de cuentas todos somos humanos, todos tenemos un pasado. Muchos nacen como el mariposín, que nace con un infortunio. Por eso Shen Lian le dice: oye güey, ¿puedo cambiarle a este cabrón de esta pinche suerte que trae? Y otro güey le dice: no, pues así nació. Pero no porque naces con algo malo significa que tienes que seguir siendo malo. Tú puedes cambiar tu propio destino. Es a través de ti, de lo que haces, de la congruencia que tienes en el paso que vas dando en el camino, como también lo comentaron, el que te transforma, lo que te da la sabiduría necesaria para poder comprender que todo es parte de lo mismo. Y creo que el cielito lo comprende magníficamente, y por eso me estremeció tanto este capítulo, por eso me gustó tanto, por eso casi se me salen las pinches lagrimotas, porque el cielito tiene la congruencia que muy pocas veces vemos en nuestra realidad, en nuestro entorno, y eso me fascina a mí de este personaje. Hay gente que idealiza la riqueza, el poder, el éxito, las mujeres, los hombres, el dinero, los autos, la fama, etcétera, pero yo me considero que idealizo más a gente como el cielito. Idealizo la congruencia, idealizo que como ser humano yo pueda llegar a tener esta sabiduría. Y a mis 44 años me cuesta un chorro de trabajo porque tengo muchas incongruencias, y cuando ves gente como el cielito, inspira, te motiva y te alienta y hasta te empodera, y crees que puedes lograr alcanzar eso, aunque sea en el último día de tu vida, pero que lo puedas llegar a hacer con alguna acción. Puedes lograr eso que el cielito nos da. Me parecieron 2 capítulos maravillosos. Al principio fueron duros, ya me estaba empezando a emputar porque le empezaron a echar la culpa al niño, pero después llegó el consuelo, y el consuelo fue maravilloso porque fue a través de las palabras de un huachicolero que le tenía yo el prejuicio. Es muy cagado para que vean que todavía no soy sabio, pero resultó que el huachicolero pues era más humano que otra cosa. No era tan sabio como el cielito lo era. Evidentemente al cielo le falta todavía crecer mucho más, y ser humano también significa tener esos prejuicios, tener estas connotaciones mentales, tener estas ideas de lo que es el bien y el mal, tener miedo, y a través del miedo poder generar estos prejuicios. Pero hay gente que a pesar del miedo se mantiene en paz, y creo que eso es lo que me encantaría vivir. Y creo que el cielito es el mejor ejemplo y la mejor inspiración. Pero bueno, mis queridos sobrinos, soy Chuan. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y darle a la campanita para que les avise que hay nuevo video de Heaven's Official Blessing, narrado por nuestra queridísima y talentosísima Yu Desu, que en verdad lo hace espectacular, te mete muchísimo en cada uno de los capítulos. Y bueno, por favor síganla, que es maravillosa. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes capítulos. Ya vemos que el mariposín, después de todo esto ocurrido, se fue. Y también vemos que el cielito derrota a un fantasma, que creo que es el que vimos en el Donghua, y asciende por primera vez al cielo. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver ahora dónde está el problema en haber ascendido al cielo. Nos estamos viendo, mis queridos amigos. Bye bye.